Ok, buenos días. La verdad que es un gusto estar con ustedes otra vez, ¿verdad? En este mes, la verdad que en estas últimas semanas. Entonces, queremos la verdad empezar a hablar. Yo sé que van a empezar a estudiar el libro de Santiago y vamos a empezar a hablar acerca de las pruebas. Y yo creo que pues el Señor está probando nuestros corazones semanalmente, diariamente, a cada momento. Y la verdad que nuestro enfoque cuando hablamos de las pruebas no es en realidad hablar del problema en sí, sino de la esperanza que hay, ¿verdad? Porque podemos sentarnos y lamentarnos y llorar, pero la verdad eso no tiene fruto. Pero sí podemos reunirnos para hablar acerca de esperanza, acerca de gozo, acerca de propósito, acerca de lo que el Señor en realidad quiere hacer en la vida de cada uno. Entonces cambiaría definitivamente la perspectiva que tenemos de la forma como el Señor trabaja con nuestras vidas también. Hoy voy a compartir unos versículos de Primera de Pedro. Pero la verdad en mi corazón está el deseo que nosotros podamos ser confrontados con su palabra y que podamos atesorar verdades que nos ayuden a vivir de una manera diferente. Voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Quiero que el Señor pues sea en realidad quien nos dirija en esta mañana. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos las misericordias, las bondades, el amor, el interés tuyo, Señor, de que podamos ser transformados, la necesidad que hay en cada uno de nosotros de ser enseñados también, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el único que conoce la forma perfecta de poder moldear a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, ayúdanos a recordar tu propósito, tu voluntad, el deseo, Señor, que tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Guíanos, Señor, y ayúdanos a atesorar esta verdad que de pronto vamos a aprender hoy para poder vivir de una manera diferente desde hoy, Señor, hasta que tú vengas. En tu nombre santo oramos. Amén. Ok, saben, en Teus estamos estudiando Primera de Pedro y la verdad ha sido un tiempo muy bonito porque hemos aprendido a ver el interés que tenía Pedro de hablar a aquellas personas que estaban siendo perseguidas. Si nosotros empezamos a leer el libro de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 1, él empieza hablando acerca de él y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Él está hablando de los expatriados. ¿Quién es un expatriado? ¿Ok? Expatriado. ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente cuando hablamos de un expatriado? Que ya no es parte de su patria, ¿verdad? Y saben, las personas que se dedican a estudiar más la Biblia, más que yo, tienen varias teorías por la cual estas personas son expatriados. Pero nosotros a lo largo de la carta de Primera de Pedro podemos ver que ellos en realidad son expatriados porque su causa ha sido Jesucristo, ¿verdad? Por esa razón ellos ya no son parte de su patria, porque en su patria no querían a Jesús. ¿Recuerdan la última vez que yo estuve aquí con ustedes? Estábamos hablando acerca de la entrada triunfal. Ese evento que comenzó la Semana Santa, ¿no? Cuando él fue aclamado rey y la multitud decía: sálvanos, rey. Pero días después estaban crucificándole porque creían que era un hereje, porque creían que era alguien que estaba poniendo al pueblo en contra de Roma. Y
todos los que creían en Jesús, ¿qué pasó? Cuando lo apresaron, ¿qué hicieron? Lo acompañaron hasta el fin. Se fueron. ¿Por qué? Porque tenían miedo también de ser vinculados con Jesús y que de pronto ellos también tuvieran que pagar la causa por la cual Jesús estaba siendo crucificado. Y saben, esto en realidad empezó un movimiento que empezó a cambiar la vida de muchos, ¿verdad? Pero también no dejó de ser una amenaza para las autoridades, para los judíos, ¿verdad? Y por esta razón, estas personas estaban siendo perseguidas y por esta razón estas personas tuvieron que dejar todo atrás. Entonces Pedro, siendo uno de los apóstoles, está escribiendo entonces a estas personas que habían dejado atrás todo, que ahora estaban en la dispersión, y menciona a Galacia, a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y les está diciendo características importantes. Les está diciendo: ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Él les está recordando que ellos han sido elegidos por Dios y que han sido elegidos por Dios para obedecer y disfrutar de ese perdón de Él. Pero saben, en el versículo 3, Él les está diciendo algo. Les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esto es algo bien bonito, porque estas personas que habían sido expatriadas dejaron todo atrás. Dejaron sus posesiones, ¿verdad? Dejaron sus familias de pronto, dejaron seres queridos, amigos. Pero Él les está recordando: ustedes han sido escogidos para una esperanza viva. Y su herencia no es como las herencias de este mundo. Porque saben, de pronto todos nosotros nos gustaría recibir una herencia. Pero todo lo de este mundo tiene 3 características importantes: se corrompe, se contamina, se marchita. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero igual se lo puede gastar, ¿verdad? Usted puede comprar el carro del año, pero después de 2 años ya no es el carro del año. Después de 5, de pronto va a querer el nuevo, porque ya se contaminó, se marchitó, ¿verdad? Se corrompió. Pedro está mencionando todas estas cosas porque en realidad Él está queriendo que nosotros quitemos nuestro enfoque de este mundo y empecemos a enfocarnos en el reino de los cielos. Y saben, cuando nosotros nos enfocamos en el reino de los cielos, en realidad nuestro caminar por este mundo es mucho más fácil. Miren lo que dice el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Él está diciendo: la única forma como ustedes pueden comprobar el poder de Dios es a través de la fe. Escuchen, voy a volverlo a decir. La única forma como usted puede comprobar el poder de Dios es a través de la fe. Ok, yo quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es la fe? Ok, nos conocemos un versículo que está en Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ok, pero ¿qué me dice eso? Porque tenemos un concepto: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La Biblia también en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe es seguridad de lo que se espera, convicción de lo que no se ve,
¿Podríamos decir entonces que la fe es creer en la palabra de Dios sin dudar? Escúchenlo. Fe, creer en la palabra de Dios sin dudar. ¿Saben? Cuando nosotros leemos en Hebreos y empezamos a ver a los héroes de la fe, empezamos a escuchar a personas como Abraham, que decidió salir de Ur de los Caldeos porque escuchó la palabra de Dios y le creyó y empezó y agarró camino él y su familia. ¿Qué pasa con Noé? Un hombre que escuchó la palabra de Dios y empezó a construir un arca que Dios le había mandado cuando nunca había llovido, cuando nunca antes alguien había construido un barco en medio del desierto. Creyó en la palabra de Dios, no dudó, fue fiel. Entonces, él está diciendo, podemos comprobar el poder de Dios a través de la fe. Y miren, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hoy vamos a estar hablando en los versículos 7 al 9. Y hice toda esta lectura, esta introducción, para que nosotros viéramos en realidad cuál era la condición de los hermanos en Primera de Pedro. Pero, ¿saben? Pedro les está recordando de su salvación, pero les está recordando también de cómo mantenerse firmes. Y es a través de la fe. Y fe, recuerden, es creer en la palabra de Dios sin dudar. ¿Saben? El problema de la humanidad entera es que no le cree a Dios. El problema que ha existido desde el principio de los tiempos es que el hombre decidió creer a Satanás antes que al Señor. Y eso es lo que ha traído al hombre de fracaso en fracaso. Y eso es lo que ha traído al hombre esclavo del pecado. Pero miren lo que pasa. ¿Qué va a hacer el Señor con la fe entonces? Vamos a empezar. Versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un par de cosas que yo quiero compartir con ustedes de este primer versículo, porque hay algunas verdades que el versículo nos enseña. Miren, en primer lugar nos está diciendo que nuestra fe debe ser, ¿cómo? Sometida a prueba. Ok. ¿Por qué es importante que nosotros seamos sometidos a prueba? Vamos a ver. Miren, la vez pasada que vine estaba hablando con uno de mis amigos de aquí de Choluteca y él me estaba contando que fue a la celebración del Día del Padre, ¿no? A su escuela, a la escuela de sus hijos, no a su escuela, a la escuela de sus hijos. Y dice que tenían varias actividades, ¿verdad?, preparadas para los padres. Y una de ellas era una carrera de relevos, ¿verdad? Y entonces estaba el grupo de padres ahí, estaba también, me imagino que otros jóvenes, ¿verdad?, haciendo la competencia ahí con los padres. Y dice que sale corriendo el primer padre, ¿no? Y como pudo llega y entrega el relevo al otro, ¿verdad? Y sale corriendo el segundo padre, ¿verdad? Y como pudo llegar al tercer padre, a él, le dan el relevo. Y dice que él en su mente dijo, me los voy a comer a todos estos, ahorita les voy a ganar, los voy a dejar con la boca abierta. Y empezó, dice, a correr lo más fuerte que pudo. Pero de pronto empezó a ver un poco oscuro, a sentir que la fuerza le faltaba, ¿verdad? A correr un poco más despacio, a quererla tomar con calma, sentir que su corazón palpitaba demasiado fuerte, que él no podía hacerlo, ¿verdad? Como dice Lepi, de pronto el término común le dio la payula, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucedió cuando sus fuerzas fueron puestas a prueba? ¿Qué pasó?
se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta de su condición. Que ya de pronto ya no tiene 15 ni 16, ¿verdad? Difícil de aceptar, ¿verdad? Se da cuenta de pronto que no tiene la condición física, ¿verdad? Para hacer una carrera tan rápido. Y nos revela verdaderamente cómo estamos. Entonces, hay algo bien importante. En el versículo 6 empieza diciendo: en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos de nuestra salvación, nos alegramos de nuestra fe. Sabemos que es el instrumento que Dios ha dado para poder comprobar su poder. Pero dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es, dice, necesario. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, el versículo 6 nos dice que las pruebas, ¿cuánto duran? En lo cual vosotros os alegráis, aunque es necesario que por un, ¿cómo? Poco de tiempo. Si es necesario, hay una necesidad de ser probado, tengamos que ser afligidos, ¿cómo? Con diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si yo estoy gozoso de mi salvación, y yo digo, me gozo en Cristo, me gozo que Él ha salvado mi vida, ok, Él está diciendo, eso va a ser probado. Porque podemos hablar todo lo que queramos, ¿verdad? En nuestra mente podemos decir, a estos hipotes le voy a ganar, ¿verdad? Y podemos ¿verdad? Exaltarnos nosotros mismos, decir, no, yo amo a Dios, Él es mi gozo, Él es mi pasión, por Él quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Le está diciendo, ok, alégrense de su salvación, es algo bueno, pero eso va a ser probado. Va a ser probado. ¿Saben por qué? Porque es necesario saber cuál es la condición. La prueba sirve para recordarnos cuál es nuestra condición. Entonces la prueba en primer lugar es inevitable. Es necesario, ¿verdad?, que podamos ser probados. Pero tenemos una gran ventaja. La gran ventaja es que el versículo nos dice que las pruebas no son para siempre. Quiero decir que la misma prueba no va a ser para siempre. Van a haber pruebas en el camino. Pero el deseo del Señor es que yo vaya pasando cada prueba, ¿no? Porque Él quiere ir formando carácter en mí, enseñándome, formando, ¿verdad?, mi ser. Es permitido por Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Las pruebas son algo que Dios permite en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere saber si esa prueba va a quitar el gozo que hay en mí. Porque dice el versículo 6 que esas pruebas van a afligirnos. Eso es lo que dice. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que no nos aflijamos? ¿O será que Dios quiere que la aflicción no quite mi gozo? Porque yo puedo estar afligido, pero puedo seguir confiando, ¿verdad? Puedo seguir gozoso. El problema nuestro es que a veces nos quedamos estancados en la aflicción, ¿no? Y decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, ya sabía yo. Y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar consecuencias, empezamos a buscar un montón de cosas. Cuando de pronto la aflicción solo nos debe recordar de quién tengo que estar agarrado. Entonces, ¿saben? Cuando la prueba, sabemos que es inevitable, sabemos que es algo que el Señor nos pone, también la prueba nos debe recordar que es un testimonio, que me va a servir de testimonio a los demás, el que ellos vean cómo yo camino alrededor, aún siendo afligido, aún teniendo pruebas. Entonces, hay propósitos especiales
¿verdad? Para estas pruebas. Sabemos que gracias a Dios no son para siempre, ¿no? Miren lo que dice el versículo 7. Vamos a ver. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, está haciendo una comparación con nuestra fe y el oro, y está diciendo, su fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego. Entonces está diciendo, la fe es más preciosa que el oro, pero hay un proceso similar entre la fe y el oro. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Ok, pero ¿por qué se purifica con fuego? ¿Saben? ¿Saben ustedes por qué se purifica con fuego? Cuando usted viene y pone el oro en fuego, entonces el fuego lo que hace es que empieza a sacar las impurezas del oro, ¿verdad? Entonces puede ser que usted empezó con un bloque así de grande, ¿verdad? Pero usted quiere empezar ese proceso de purificación del oro. Entonces el oro empieza a ser quemado, usted empieza a limpiar todas las impurezas, todos esos metales que no están de acuerdo a todas esas aleaciones, todas esas cosas empiezan a salir y el oro se va reduciendo, ¿no? Pero pierde su valor porque es más pequeño. No, es más puro. Entonces su valor de pronto aumenta. Entonces está diciendo, de esa misma manera pasa con la fe. La fe tiene que ser probada por fuego. ¿Por qué? Porque necesita sacar todo lo malo que hay en mí. Necesita sacar todas esas cosas que a simple vista no se ven. Y cuando empieza el fuego a hacer su obra ahí de purificación, empieza entonces a salir todo lo que no va con el oro. Entonces, hay un propósito para la prueba. El propósito es que nos da a conocer la realidad de cada creyente. Cuando somos pasados por la prueba, quedamos tal cual somos. Ahí no podemos engañar a nadie, ¿verdad? Nos da a entender nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted comete una infracción de tránsito? Y usted viene y dice, bueno, voy tarde, necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Ya va a empezar Juan José a predicar. El Señor va a entender. Señor oficial, ayúdeme. Yo lo voy a ayudar a usted. Y resuelven el problema. ¿Ok? Yo les voy a decir, nosotros podemos empezar a excusarnos, ¿verdad? Y decir, es que iba tarde para la iglesia, voy para la iglesia, ¿verdad? Entonces, como voy para la iglesia, tengo que resolver esto rápido porque nadie se quiere perder la enseñanza de Juan José, ¿verdad? Ni la música de Ariel, ¿verdad? Entonces, yo tengo que resolver esto. Podemos excusarnos, ¿verdad? Y tratar de sacar las mejores excusas para poder justificar nuestros actos. O tal vez usted puede reconocer que usted es pecador y que usted siempre va a buscar la manera más fácil de arreglar sus problemas. ¿Sabe? El que nosotros podamos reconocer quiénes somos también nos ayuda a reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo. Yo sé que por mis fuerzas lo único que va a salir es algo malo. Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Y ¿saben? Nos ayuda a reconocer nuestra condición, pero también nos purifica. ¿Cuál será el testimonio que usted dará a un oficial de tránsito cuando usted le dice, yo no doy mordidas, yo no doy sobornos? ¿Qué testimonio estaría dando usted a esta persona?
Ah, bueno, pues te fregaste, ¿verdad? Sí, y estoy dispuesto a sufrir o a pagar por mi falta, porque el deseo de mi corazón es honrar a Dios primero, antes que a los hombres. Entonces el Señor empieza ese proceso de purificación en usted. ¿Ven? ¿Ven cómo funciona? Cuando yo empiezo a hacer a un lado el pecado, el Señor entonces tiene todo el camino para empezar a ayudarme a purificarme. Miren lo que sigue diciendo el versículo 7, dice: bueno, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallado, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hay una recompensa especial, según estos versículos, en el hecho de la purificación. Dice que va a resultar como, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, miren qué bonito esto. ¿Por qué? Porque Él está mandándonos al día en que Jesús aparezca y nos diga: hey, te conozco, sos mi hijo, el que no se ha dejado engañar por este mundo. Hey, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque saben, el deseo nuestro en esta tierra, dice la última parte del versículo, es haber manifestado a Jesucristo. Que ya no soy yo, ya no ven a Daniel Gómez, sino que ven a Cristo en mí. Yo quiero preguntarles, ¿qué tan difícil se hace para nosotros pensar en llegar a ser o en llegar a vivir como Cristo vivió? Si nos analizamos, vamos, si pensáramos en una tabla del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo en este proceso de anhelar ser como Cristo? No me tienen que responder, ¿verdad? Yo tampoco les voy a contar dónde está mi número, ¿verdad? Pero, ¿saben? El gozo de la gloria, de la honra y la alabanza es cuando nosotros anhelamos ser como Cristo. Y ¿saben? Hay algo bien importante en esto. Porque si nosotros pensamos en una carrera, puede haber alabanza durante la carrera, ¿no? Dele, ¿no? Pero no puede haber gloria sin victoria, ¿verdad? Cuando alguien gana, se le da la gloria de que ganó, ¿verdad? Pero alguien puede ganar injustamente. Y si alguien gana injustamente, no hay honra, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están viendo un partido de fútbol y le anularon un penal y que era válido, ¿verdad? De pronto a algunos les suene este ejemplo. Anularon un penal que era válido y el equipo perdió. ¿Hay honra en esa victoria? No, porque ganó injustamente, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de esa alabanza de que corrimos bien la carrera. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de esa gloria porque ganamos la carrera. Y quiere que recibamos la honra porque lo hicimos como Él dijo que querías que fuese hecho. Entonces, estos son tres aspectos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo estoy yo corriendo mi carrera? ¿Estoy disfrutando la alabanza? Uy, qué buena gente, cómo ha cambiado, qué gran persona, ¿verdad? ¿Estoy yo anhelando la victoria para poder recibir gloria? ¿Estoy yo anhelando correr sabiamente mi carrera para poder recibir honor también de que lo hice de una manera cabal? Porque saben, Dios conoce nuestros corazones y Él conoce todo lo que nosotros hacemos y la intención con lo que nosotros lo hacemos. Entonces,
necesita ser Jesucristo manifestado en nosotros para saber si estamos corriendo la carrera de la manera correcta. Vamos a ver el versículo 8. Versículo 8 dice así: a quien amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y está hablando de Jesucristo. Está diciendo: a quien amáis sin haberle visto. Dice: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, lo que él está diciendo en el versículo 8 es que nuestra motivación diariamente para poder vivir una vida que honre y glorifique a Dios debe ser parecernos a su Hijo. Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos en Juan 14:15, les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús le estaba diciendo: todo aquel que dice que me ama, la forma como va a ser probado su amor es a través de la obediencia, ¿verdad? Entonces, si yo digo que amo a Dios, si yo digo que amo a Jesucristo, entonces yo tengo que ser obediente a Él. Y Él está diciendo: mi motivación entonces debería ser como Cristo. Mi enfoque principal es ser como Cristo, porque Él verdaderamente dio honra, gloria y alabanza al Padre en la manera como vivió, ¿verdad? Y si yo en realidad estoy pensando en Jesucristo como mi enfoque principal, dice, me gusta esta parte que dice: aunque ahora no lo veáis. Si mi enfoque es Jesucristo, aunque no lo he visto, aunque ahora no lo veo, pero estoy seguro que un día lo voy a encontrar. Dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Saben? Cuando nosotros anhelamos vivir como Jesucristo, cuando nosotros en realidad anhelamos demostrar el amor que le tenemos, experimentamos victoria en nuestra vida. Porque saben, de pronto usted tiene que pagar esa multa de tránsito, pero en su corazón hay gozo. Y está diciendo: Señor, tú me vas a proveer, me vas a ayudar a poder seguir la ley y poder cumplirla. Pero hoy no te fallé. Hoy no te fallé. Hoy fui un testimonio para ti. Y ese gozo de poder experimentar que vencimos la prueba es algo que solo el anhelando ser como Cristo nos puede dar. Vamos a ver el versículo 9, terminando ya. Dice el versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben? Hay algo bien bonito porque Pedro en todos estos versículos está enfocando a las personas al fin, al día postrero, cuando aparezca Cristo, ¿verdad? Esas son las palabras que él está usando en estos versículos. Él está diciendo el fin, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, el propósito final de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Y saben, hay algo bien importante en este versículo y hay que tomarlo en su contexto también. Porque sabemos entonces que quien nos da la fuerza para poder vivir una vida que honre y glorifique a Dios es Él a través de la fe. Entonces Él nos da fuerza, Él nos ayuda a perseverar y Él cambia entonces la perspectiva de cómo nosotros vemos la vida también. Cuando usted ve una prueba como una dificultad o como una oportunidad. Y quiero explicarle esto. Porque cuando usted es probado, usted tiene la oportunidad de darle gloria a Dios. Cuando usted está en una dificultad, está siendo afligido, usted tiene la oportunidad de hacer uso de lo que el Señor le ha dado para que usted pueda salir al otro lado de la prueba. La Biblia nos enseña que no hay prueba que no sea de género humano. No hay prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba da la salida, dice, para que por ella
Sí, para que por ella crezcáis, dice el final del versículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que empezar a ver las pruebas como oportunidades para poder dar honra y gloria a Dios. Nosotros tenemos que empezar a ver las dificultades como esa oportunidad que el Señor me da para poder dar testimonio de Él, para poder comprobar su palabra, para poder dar honra y gloria a aquel que dio todo por mí. Saben, yo creo que este es un bonito mensaje. Ahora falta la parte más difícil, ponerlo en práctica. Porque yo creo que el Señor pone a prueba nuestras palabras, ¿verdad? Y el Señor pone a prueba sus enseñanzas en nuestras vidas. Y el deseo de mi corazón, ¿verdad?, para ustedes y para mí también, es que un día Él venga y nos halle haciendo su voluntad. Es que un día Él venga y me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor les dirija, les ayude, les anime, que sea Cristo su enfoque principal, honrarlo a Él antes que a los hombres, y ustedes van a experimentar la gloria, la alabanza, la honra de poder vivir una vida anhelando ser como Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque nos confronta. Señor, reconozco que soy alguien que de pronto ha hablado más de lo que vive hoy. Pero Señor, es tu palabra la que confronta también nuestro ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Sabemos que es a través de tu palabra que nosotros podemos renovar este entendimiento podrido que tenemos, Señor. Límpianos, purifícanos. Sabemos que la prueba es necesaria. Ayúdanos, Señor, a confiar en medio de la prueba. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, y que este gozo de esa esperanza que tenemos un día de que tú vas a venir por nosotros sea nuestro motor también para anhelar, Señor, serte fiel en todo momento. En tu nombre santo oramos. Amén.